Saludo a todos, soy Pablo y voy a presentar la simulación del circuito PWM utilizando el circuito integrado 555. Esta simulación se la realizará en el programa Proteus. Primero vamos a ver la instalación del programa. Los links de descarga se encuentran en el informe presentado. Ya con los archivos descargados, procedemos a extraer su contenido, ya que estos archivos se encuentran comprimidos. Para ello, al descomprimir, tendremos el archivo ejecutable y la licencia. En este caso damos doble clic en el archivo ejecutable para que empiece la instalación. En este momento nos da la pantalla de bienvenida para la instalación del Proteus y procedemos a dar clic en Next. Aceptamos los términos de la licencia y damos clic en Siguiente. En este caso vamos a dar en la primera opción, que es para obtener una licencia que se encuentra dentro del equipo y es la cual descargamos. En esta ventana damos en buscar la licencia, vamos al lugar en la cual está descargado nuestro archivo y lo abrimos. Damos clic en instalar, aceptando, y finalmente vamos a dar clic en cerrar. En este momento la licencia ya se encuentra activa. Pide el tipo de instalación que lo vamos a realizar. En este caso es la instalación típica. En este momento se está procediendo ya con la instalación del programa. Esto puede tardar varios minutos. Al finalizar nos despliega una ventana con la instalación exitosa y procedemos a correr el programa, y el cual ya se despliega. Antes de comenzar explicando el circuito simulado, debemos saber qué es PWM. PWM es una modulación por ancho de pulsos, que es un tipo de señal de voltaje, especialmente utilizado para enviar información o para modificar la cantidad de energía que se envía a una carga. Este tipo de señales es muy utilizado en circuitos digitales que necesitan emular una señal analógica. Como podemos ver en la gráfica, este tipo de señales son de tipo cuadrada o también puede ser sinusoidal, en las cuales se les cambia el ancho relativo al periodo de la misma. El resultado de este cambio es llamado ciclo de trabajo y sus unidades están representadas en términos de porcentaje. Como podemos ver, D es igual a T1 sobre todo el periodo por el 100%, donde D es el ciclo de trabajo. T1 viene a ser el tiempo en que la señal es positiva y T es el periodo total de la señal. Esto es todo, espero que sea de su ayuda. Muchas gracias. Proteus. Como sabemos, Proteus es un entorno de desarrollo para diseño y simulación de circuitos electrónicos. Para la implementación del circuito PWM, utilizando el circuito integrado 555, tomé como referencia un diseño sencillo y totalmente funcional presentado en el datasheet del NE555, presentado por Contec Microelectronics. El circuito 555 posee 8 pines, de los cuales el 1 representa la Tierra, 2 es un disparador que tiene este circuito, el 3 es la salida del circuito, el 4 es un reset que viene integrado en este circuito, el 5 es una tensión de control que en este caso no lo estamos utilizando, el 6 es un umbral para que se produzcan los disparos, el 7 es una descarga y el 8 que es donde se conecta la fuente de corriente continua.
Ya hablando sobre la implementación del diseño, el fabricante nos da algunas consideraciones que debemos tomar en cuenta para el mismo. Por ejemplo, en la fuente de voltaje de ingreso puedes variar o el circuito soporta desde 5 voltios hasta 15 voltios. Cuando utilizamos los 5 voltios, la suma de las resistencias tanto RA como RB no debe pasar los 6.7 megaohmios. Si utilizamos el umbral máximo de 15 voltios, la suma de RA más RB no debe pasar de los 20 megaohmios. Estas son las primeras consideraciones que debemos tomar en cuenta para nuestro diseño. El fabricante también nos entrega fórmulas que son aplicables a este diseño, que son las siguientes. El circuito presentado responde a su comportamiento ante las siguientes fórmulas. El tiempo de carga cuando la salida es alta está representado por T1 y esto es igual a una constante de 0.693 por la suma de las dos resistencias tanto A y B y por el capacitor. El tiempo de descarga cuando la salida está en bajo es T2 es igual a 0.93 multiplicado por la resistencia B y por C1. El tiempo total del periodo es la suma de las dos, tanto T1 como T2. Y la frecuencia es el inverso del periodo. En la simulación del circuito vamos a utilizar en este momento resistencias del mismo valor con un capacitor de 1 nanofaradio. Entonces procedemos a simular. Como podemos ver, el voltaje de salida siempre está variando entre 0 y 5 voltios. Podemos verlo ya la onda en el osciloscopio y vemos que el tiempo en alto es mucho mayor que el tiempo en bajo. Esperemos a que calcule el valor de la frecuencia a la que estamos trabajando. En este momento, con este diseño, estamos trabajando a una frecuencia de 47.7 kHz. Una característica fundamental de este circuito es que si aumentamos el valor de la capacitancia, disminuye la frecuencia. Podemos utilizar el capacitor de 1 microfaradio y procedemos nuevamente a simular. Entonces, en este caso, vemos que estamos trabajando a 49 Hz y la señal también viene a tener un poco más de ser ya prácticamente una onda cuadrada. Vamos a proceder a disminuir la resistencia RA y vemos que al realizar esto la frecuencia va aumentando. En este caso vamos a realizar que RB sea mucho mayor a RA y procedemos a simular. Aumentamos RA al máximo que sea 10K. Podemos ver que aquí la onda, tanto el tiempo de salida como el tiempo de salida, o sea, el total del periodo, tanto el tiempo en alto como el tiempo en bajo son un poco más similares. Y en este momento estaríamos trabajando a una frecuencia sumamente baja de 7 Hz. Como conclusiones sobre este circuito que nos presenta el fabricante, vemos que la frecuencia depende mucho del capacitor. Si el capacitor es pequeño, la frecuencia aumenta, y mientras aumentemos el valor de la capacitancia, la frecuencia disminuye. Es decir, tanto la capacitancia que tiene este circuito con la frecuencia son inversamente proporcionales. Otro aspecto fundamental es que si RA es mucho mayor a RB, el tiempo en alto va a ser mucho mayor al tiempo en bajo, como podemos observar en esta simulación. El tiempo en alto es mucho mayor al tiempo en bajo. Otra conclusión, si RB
es mayor a área, el tiempo en bajo aumenta su valor. Esto es todo, espero que sea de su ayuda, muchas gracias.